Señal Investigativa. Muy buenas noches, siempre bienvenidos a este espacio. Esto es Señal Investigativa, una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya. Hoy me acompaña en esta mesa el periodista Edison Bolaños, director de la revista Raya. Edison, muy buenas noches. Víctor y televidentes, muy buenas noches, un gusto estar acá nuevamente. Recuerden que ustedes también pueden conectarse con nosotros en las redes sociales con el numeral Señal Investigativa. Allí leemos constantemente sus comentarios. Empecemos, Víctor. Sí, señor. El pasado martes 11 de marzo, el país se sorprendió con una noticia que salió de la Comisión Séptima de Senado. 8 de los 14 congresistas que componen esta comisión decidieron anticiparse al debate y presentar una ponencia negativa para hundir la reforma laboral, Edison. Víctor, y aunque la reforma no está del todo muerta, pues el martes esa comisión votará y tomará una decisión definitiva, lo cierto es que estos 8 senadores se anticiparon a lo que va a pasar, que la van a archivar o a hundir. Por eso la reacción del gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, fue hablarle a los colombianos y solicitar las movilizaciones para no permitir que la reforma laboral, que beneficiaría a millones de vigilantes, aseadoras y diferentes trabajadores no formales, se hunda sin ser debatida. Vamos a ver entonces una fotografía importante que detalla quiénes son los 8 congresistas que lideraron con antelación un plan para hundir la reforma laboral, mucho antes de que se debatiera. A estos congresistas se les vio la cara de satisfacción mientras en el mismo Congreso cientos de trabajadores de la educación protestaron por esa decisión que consideran arbitraria por impedir que haya debate y una posibilidad de mejoras en las condiciones laborales para millones de trabajadores que desean, por ejemplo, que les paguen completas las horas extras, los recargos nocturnos y que no sean despedidos fácilmente. Así es, Víctor. Volvamos a la foto de los 8 congresistas, que será el tema de este capítulo de Señal Investigativa. Por un lado, hay que decir que de esos 8 congresistas, 6 de ellos hace un año fueron los encargados de liderar el hundimiento de la reforma a la salud. Ellos son Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, Honorio Miguel Enríquez Pinedo, del Centro Democrático, José Alirio Barrera, del Centro Democrático, Nadia Blel Escaf, del Partido Conservador, Beatriz Lorena Ríos Cuellar, del Partido Cristiano Colombia Justa Libres, y Ana Paola Agudelo, del Partido Mira. Edison, pero esta vez para hundir la reforma laboral se sumaron 2 congresistas. Ellos son Berenice Bedoya Pérez, de la Alianza Social Independiente ASI, y Esperanza Andrade, del Partido Conservador. Todos ellos, como lo ven en pantalla, repetimos, firmaron una ponencia para hundir la reforma laboral y el próximo martes se aprestan a votar y hundir definitivamente la reforma. Por eso, para esta semana que inicia están convocadas distintas marchas pacíficas en todo el país y en este programa tendremos más adelante a uno de los voceros de estas movilizaciones. Se trata de Germán Patiño Soche, directivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Escuchemos un adelanto de esa entrevista. ¿Se podría decir que el sector gremial, los empresarios están en contra de la reforma porque simple y llanamente les toca el bolsillo? Básicamente, los empresarios se acostumbraron a vivir sabroso con todas esas ganancias que les dio gobiernos anteriores, quitándole las horas extras dominicales, festivos y demás emolumentos a los trabajadores. Y es verdad, viven sabroso, hay que tenerlo en cuenta, no entendemos por qué se quedan. Hay que mirar todas las ganancias que tuvieron el año pasado, más de 84 billones de pesos en ganancias. Pero en este programa vamos a ver quién es quién entre estos 8 congresistas, cómo llegaron al poder, por qué llevan tantos periodos siendo congresistas, quiénes son sus aliados y padrinos, a qué intereses responden. Entremos de inmediato a esa lista. El primero de ellos, Edison y televidentes, es justamente el líder coordinador oponente para hundir la reforma laboral. Se trata de Miguel Ángel Pinto Hernández, un congresista liberal de Santander, quien ha estado en el ojo de escándalos por su cercanía con el clan Tavera,
que a su vez ha tenido, según las denuncias, estrecha relación con el narcotráfico. Hoy Señal Investigativa, además, revela documentos exclusivos que señalan al senador Pinto de haber comprado votos en las elecciones del año 2022 en Bucaramanga, donde obtuvo la mayor votación entre los candidatos de su partido, el Liberal. Veamos la historia. Que es que nosotros no queremos las horas extras de los trabajadores, que nosotros no queremos reivindicar la lucha de los trabajadores y devolverles esa dignidad, y usted lo acaba de decir acá. Miguel Ángel Pinto Hernández lleva 5 periodos consecutivos como congresista de Colombia. El martes pasado fue el encargado de leer el comunicado que anunciaba la muerte anticipada de la reforma laboral, pues él y otros 7 senadores se aliaron para dar este golpe antes de que empezara el debate en el Congreso. La estamos rindiendo hoy con 8 firmas, ponencia de archivo al proyecto que se denomina reforma laboral. Le hacemos entrega del documento para que nos firme el recibido. Por este hecho, Pinto es señalado de ser el autor intelectual de la muerte anticipada de la reforma laboral para los trabajadores colombianos, así como lo hizo hace un año con la reforma a la salud. Miguel Ángel Pinto Hernández es un político tradicional del Partido Liberal en Santander, muy cercano al expresidente y jefe único de ese partido, César Gaviria Trujillo. El 13 de marzo de 2022 volvió a ser elegido senador de la República con más de 110.000 votos. Sin embargo, dicha elección estaría viciada por compra de votos en Bucaramanga. Señal Investigativa revela hoy documentos exclusivos en poder de la Fiscalía, los cuales detallan una trama de corrupción para comprar votos a favor del senador Pinto. Según estos documentos de la Fiscalía, que permanecían ocultos, ese 13 de marzo fueron capturados 2 hombres a las afueras del puesto de votación Sena Sede Salud, a las afueras del Parque García Rovira de Bucaramanga. Y estoy aspirando al Senado de la República con el L3 en el tarjetón. Se trata de Ramón Nonato Pontón Molina y Ciro Alfonso Niño Torres, ambos capturados y actualmente en juicio por compra de votos. Según la investigación de la Fiscalía, a Ramón Nonato le encontraron un canguro con 20 sobres individuales con dinero en efectivo y 913 stickers alusivos al candidato Miguel Ángel Pinto. Además, a Ramón Nonato también le encontraron 36 recibos de caja menor enumerados, con el rótulo Ciudad de Bucaramanga y con la fecha 13 de marzo de 2022, es decir, el día de las elecciones. En el bolsillo trasero, Ramón Nonato también tenía 2 planillas tituladas Evidencia para la entrega del dinero en efectivo. Para la entrega de los 70.000 pesos, debe presentar el certificado electoral sin excepción. Incluso, esas planillas contenían los nombres de las personas que habían recibido el dinero. Las capturas de estos 2 hombres, de 32 y 22 años respectivamente, se efectuaron en el puesto de votación denominado Sena Sede Salud, el mismo donde el senador Miguel Ángel Pinto obtuvo la mayoría de votos entre los candidatos de su partido, 123 en total. Pinto fue el candidato del Partido Liberal más votado en Bucaramanga con 9.880 votos en las elecciones pasadas. Con quienes nos correspondió ser coordinadores, ponentes. La Fiscalía interrogó a varias de las personas que aparecen en el listado, quienes habrían recibido dinero a cambio de su voto por Pinto. ¿Y yo por qué hago esta observación? Varias de ellas aseguraron que votaron por el Partido Liberal y que estaban direccionadas por una líder del barrio Alfonso López de Bucaramanga. Sin embargo, a pesar de que han pasado 3 años desde las capturas, el actual fiscal que tiene el caso, el fiscal quinto de Bucaramanga, Giovanni Torres Villamizar, dijo que esa fiscalía aún no envía el caso a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al senador liberal. Hemos estado pidiendo hoy procesos de protección, incluso acudiremos hasta la misma Corte Interamericana porque es un... Señal Investigativa consultó al senador Miguel Ángel Pinto sobre esta denuncia, pero no hubo respuesta. Han participado, hicieron su ejercicio, participaron, tuvieron sus votos y el partido en su convención nacional, desde sus propias bases, ya tomó una decisión.
Miguel Ángel Pinto es un abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Antes de lanzarse al Congreso, en 2010, se desempeñó como secretario general de la Personería de Bucaramanga. Fue personero encargado, director de la Casa de Menores de Piedecuesta Santander y asesor en procesos de liderazgo y desarrollo de entidades oficiales y empresas privadas como la Clínica Metropolitana y la Electrificadora de Santander. Se lanzó a la política pero sin éxito. Se quemó 2 veces en 1994 y 1997 y logró llegar al Congreso en 2012, cuando los 24.600 votos que consiguió en el 2010 le sirvieron para reemplazar a Miguel de Jesús Arenas, quien perdió su investidura. La relación de Miguel Ángel Pinto con el clan Tavera de Santander no es solo política, sino también familiar y empresarial. Su esposa, Claudia Lucero López Rodríguez, quien falleció de cáncer en 2023, era la hermana del fallecido narcotraficante Ernesto Tavera Rodríguez, quien fue asesinado luego de estar en la cárcel. A su turno, su madre, es decir, la suegra del senador Pinto, según el medio de comunicación Cuestión Pública, tuvo negocios con el senador liberal en 2009. Pinto continuó con su alianza con los Tavera y se convirtió en la cabeza política más visible de Santander tras la salida de Horacio Serpa del Partido Liberal. Tanto así que el senador Pinto apoyó al hijo del narco, es decir, a Didier Tavera, para que fuera gobernador de Santander entre 2016 y 2019. Al final de esa gobernación, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación a Didier Tavera por el embolate de 23.000 millones de pesos del programa de alimentación escolar PAE en 2016 que eran para la niñez de Santander. Además, Pinto ha estado vinculado a las siguientes 2 empresas mixtas constituidas con el apoyo de la familia Tavera, aportantes de su campaña y exasesores de él como congresista. Movilidad y Servicios Girón, SAS, Santander 2011, constituida con la Alcaldía de Girón y Growing Network, representada por Magda Morales Tavera, sobrina de su esposa, Claudia Lucero López. Servicios de Tránsito y Transporte de Mosquera SAS, Cundinamarca 2019, creada con la Alcaldía de Mosquera, representada por Raúl Emilio Casalla Rodríguez. En su junta directiva han figurado Héctor Cáceres, Fernando Vargas y Erika Yasmín Rojas, es asesora de Pinto y aportante de su campaña. Pinto además fue mencionado por el extraditado narcotraficante y jefe máximo del Clan del Golfo, alias Otoniel, quien aseguró que el político liberal se reunió con varios líderes del bloque Centauros de los paramilitares. Pero digamos, ¿usted se reunió directamente con el señor Miguel Ángel Pinto, con el señor Leonidas Ortega? Con Leonidas sí, con Miguel Ángel no, con Miguel Ángel lo hacían los políticos, porque uno era el comandante militar, entonces uno tenía el trabajo, los que hacían el trabajo político, que eran los que se reunían con ellos. Sin embargo, aunque Pinto ha tratado de decir que es un homónimo el que mencionó alias Otoniel, la Justicia Especial para la Paz, JEP, advirtió que sí se trataba del congresista liberal. Estos documentos se convirtieron en la evidencia para llevar a juicio a 2 personas capturadas en Bucaramanga por comprar votos en las elecciones para el Congreso el 13 de marzo de 2022. Sin embargo, poco o nada ha pasado con el senador Pinto, quien tuvo como lema de campaña gente decente. Y lástima no poder responderle con lo que a él había preguntado. Edison y televidentes, si les parece, vamos a ver otro de los perfiles de los 8 senadores que pretenden hundir la reforma laboral. Se trata ahora del congresista del Centro Democrático, Honorio Enríquez, uno de los hombres más cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy en juicio. También fue cercano al expresidente Juan Manuel Santos. Se alejaron políticamente por el acuerdo de paz. El senador Enríquez fue uno de sus más férreos opositores. Honorio Enríquez, más allá de su trayectoria, es reconocido por ser el sobrino y heredero político del condenado excongresista Miguel Pinedo Vidal, uno de los famosos parapolíticos. Este es su perfil. La costa caribe. El senador samario Honorio Miguel Enríquez Pinedo, aunque es de origen conservador, se identifica como un uribista de pura cepa.
Esta semana, mientras radicaba con un rostro de satisfacción permanente la ponencia que hundiría la reforma laboral, tuvo tiempo para trinar a favor de su jefe político, el enjuiciado expresidente Álvaro Uribe Vélez. Durante el primer gobierno Uribe tuvo varios cargos y encargos. Fue secretario general del Ministerio del Interior y de Justicia. En ese entonces era muy cercano al condenado exministro Sabas Pretel de la Vega. La tarifa de energía está subiendo. Enríquez, como lo reportaron algunos medios en su momento, fue uno de los asistentes a la boda de la hija de María Claudia Daza, la famosa Callita, ex asesora del ex senador Álvaro Uribe Vélez, involucrada en una investigación conocida como la Ñeñe Política. Honorio Enríquez llegó por primera vez al Senado en 2014 con 2 millones de votos, y aunque en febrero de 2018, al final de su periodo como senador, el Consejo de Estado anuló su elección debido a irregularidades en los escrutinios, ese mismo año volvió a reelegirse luego de alcanzar 33.432 votos, respaldado por el poderoso grupo Davon de Magdalena, uno de los beneficiarios del famoso programa Agroingreso Seguro, por el que fue condenado el exministro Andrés Felipe Arias. Desde su curul fue uno de los férreos opositores al acuerdo de paz con las FARC. De la mano de su colectividad de derecha, promovió la campaña del no en el plebiscito. Irónicamente, fue uno de los últimos uribistas en salir del gobierno de Juan Manuel Santos. Un partido, incluido el nuevo movimiento político que surja. En las elecciones legislativas de 2022, Enríquez fue reelegido con 46.000 votos. Ha permanecido en el Congreso durante 3 periodos. Porque la verdadera asociación para delinquir se encuentra desde la Corte y se irriga hacia otros niveles de la justicia colombiana. Es sobrino del ex senador y ex gobernador del Magdalena, Miguel Pinedo Vidal, condenado en 2012 por parapolítica, caso que fue públicamente denunciado por el entonces congresista Gustavo Petro. Pinedo Vidal fue procesado por el delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley. La Corte Suprema de Justicia lo condenó a 9 años de prisión por sus nexos con los paramilitares del Frente Resistencia Tairona de las AUC. El ex paramilitar Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón, dijo que Pinedo Vidal se alió con las AUC para lograr ser elegido congresista en 1998 y en el año 2002. El portal digital Cuestión Pública, en una amplia investigación sobre políticos cuestionados, señaló que en 2010 Honorio Enríquez compró un apartamento en Santa Marta a Jacobo Noguera, investigado en 2018 por la Fiscalía por presuntamente entregar sumas de dinero al condenado magistrado Jorge Pretel para que favoreciera un fallo a recaudos y tributos, empresa que dirigía Noguera. El año siguiente de la compraventa, es decir, 2011, Enríquez, en una inusual transacción, vendió el apartamento por menos del valor por el que lo había comprado a Noguera. Honorio Enríquez, dicen en el Congreso, es el que ejecuta las órdenes políticas del expresidente Uribe en la Comisión Séptima de Senado. Ahí estaba el perfil de otro de los congresistas de la Comisión Séptima, que firmó la ponencia para hundir la reforma laboral, el senador del Centro Democrático, Honorio Enríquez. Vamos ahora a ver el perfil del segundo senador del mismo partido de oposición. Sí, señor, hablamos del caballista llanero Alirio Barrera, otra ficha del uribismo. Incluso fue precandidato presidencial por el partido Centro Democrático. Se hizo famoso cuando ingresó uno de sus caballos al edificio del Congreso. El hecho generó indignación, sobre todo en redes sociales. El animal, que dijo era su mascota, falleció después de ese bochornoso episodio. Esta es su historia. Más
presupuesto para el sector productivo, que se industrialice la producción en Colombia y que podamos montar procesos de transformación de la mano de la ciencia, tecnología y la innovación para asegurar que los productores puedan vender a buenos precios sus cosechas y no caigan en manos de los intermediarios. Josué Alirio Barrera Rodríguez es un empresario que con el apoyo del Centro Democrático llegó al Senado de la República. Logró ganar su curul con más de 103.000 votos. En 2022, Barrera sorpresivamente decidió ser precandidato presidencial, apoyado por su ex jefe y amigo Óscar Iván Zuluaga, imputado junto con su hijo por el escándalo de corrupción de la multinacional Odebrecht. Muy buenas tardes para todos. Quiero agradecerle a Dios primeramente el privilegio que me da de estar acá hoy y de haber hecho parte de este proceso en busca del aval del Partido Centro Democrático para la presidencia de la República. Esa conexión política Zuluaga-Barrera viene desde el año 2014, cuando este último fue el coordinador de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en Casanare. Ese apoyo le permitió a Barrera ser gobernador del Casanare entre 2016 y 2019. Estamos comprometidos con todos los casanareños y le digo de nuevo, señor presidente, cualquier cosa que yo pueda hacer para que el desarrollo, para que la seguridad, para que la sana convivencia en nuestro departamento sea un hecho, bienvenido sea. Muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos, estamos dispuestos. Fue de público conocimiento que dicha campaña por el Partido Centro Democrático también tuvo el apoyo de John Jairo Torres, alias John Calzones, quien se hizo aún más famoso cuando fue elegido como alcalde de Yopal, mientras estaba en la cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Presidente, muchas gracias. Una década antes, Barrera tuvo un fugaz paso por la política. En 2003 fue elegido concejal de su municipio, Agua Azul Casanare, de la mano del cuestionado excongresista y patrón político del departamento, José Rodolfo El Negro Pérez, cabeza del llamado Clan de la Casita. Lectura del orden del día. Tercer punto, aprobación acta 25. Josué Alirio Barrera es famoso en su región por haber sido 2 veces subcampeón mundial de coleo. Práctica tradicional de los llanos orientales que es considerada por algunos sectores como maltrato animal. Eso lo acercó a su actual jefe político, Álvaro Uribe. Como maltrato animal, también fue considerada su famosa aparición en el Congreso montado en uno de sus... Pues hombre, vamos a ver, el señor presidente dijo que podíamos traer las mascotas, yo traje la mía y si me la dejan entrar, pues y si no, pues qué más, pues llegamos hasta donde nos permitan ellos, porque la idea no es pasar por encima tampoco de los reglamentos del Senado. El equino falleció días después de esa aparición que fue fuertemente criticada, sobre todo en redes sociales. Mi amigo, mi compañero, yo no lo hice famoso a él. Él me hizo famoso a mí porque yo muchas veces había entrado al Congreso solo y no había sido famoso. Indignante lo que sucedió con ese animal. Con esos primeros 3 perfiles vamos a una primera pausa institucional y al regreso espere los otros 5 congresistas de los 8 que pretenden hundir la reforma laboral. Ya volvemos. Usted escogió el cambio, ¿cierto? Sí. ¿Y usted? Sí, claro. ¿Y tú qué elegiste? Ajá, el cambio. ¿Y su merced? Sí, yo también. El pueblo colombiano votó por un cambio y así mismo lo defiende. El mandato popular se respeta. Colombia sale a las calles, no a bloquear, sino a desbloquear el cambio.
Nos vemos este 18 de marzo en todas las plazas del país. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Antes porque era puro canalete, antes no se veía el motor. El que tenía un motor era porque era millonario, era rico. El pobre que no iba a tener un motor, nadie le va a salir de fiado a un pescador para que le haga un préstamo. Y entonces llegó la facilidad que nos prestó el Banco Agrario, ya dejamos los remos. Entonces ahora no, ahora con el motor es más fácil todo. Uy, yo al banco le agradezco y al gobierno pues, que está facilitándole a los pobres la situación de tener un crédito. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Muchas gracias por continuar con esta señal investigativa, una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya, hoy con los perfiles de los 8 senadores que quieren hundir la reforma laboral sin que el Congreso en pleno tenga la oportunidad de debatirla. Recuerden que no es poco lo que está en juego. Se trata de que millones de trabajadores sean beneficiados con horas extras mejor pagas, mejores beneficios para los recargos nocturnos y mayor seguridad para que los y las trabajadoras no sean fácilmente despedidos o despedidas. Vamos a hablar ahora de otra de las congresistas que pretende hundir la reforma laboral. Se trata de Nadia Blel Escaf, hija del condenado patriarca Vicente Blel. Para quienes no lo recuerdan, en 2010 fue condenado por sus vínculos con paramilitares. Sostenía reuniones con reconocidos jefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso. Esta es su historia. Teniendo en cuenta que esto es una reforma que no genera empleo, algo tan necesario para los hogares colombianos, que no combate la informalidad de nuestro país y tampoco concilia entre el bienestar de nuestros trabajadores y la productividad del tejido empresarial colombiano. La senadora conservadora Nadia Blel Escaf es quizá la más cuestionada del grupo. Es la heredera más visible de la estructura política de su padre, el excongresista Vicente Blel. Es hermana de Vicentico, exgobernador de Bolívar. A inicios de 2010, su padre fue condenado a 7 años y 5 meses de cárcel por sus probados acuerdos políticos con grupos paramilitares de las AUC para llegar al Congreso. Hizo parte del sonado caso de la parapolítica. Vicente Blel, el patriarca, se alió con el bloque Bolívar para recibir apoyo político en el departamento. En la investigación se logró probar que sostuvo varias reuniones con los jefes paramilitares Ernesto Báez y Salvatore Mancuso. Mancuso dijo en una declaración jurada que el padre de la congresista conservadora, comillas, aceptó con su presencia la injerencia de las autodefensas en el proceso electoral de 2003 y convino trabajar con ellas en esas actividades, aceptando implícitamente el poder y el liderazgo de la agrupación ilícita. Nadia Blel, a pesar de los antecedentes de su padre, en 2014 llegó por primera vez al Congreso a ocupar una curul con una votación de 42.394, avalada por el Partido Conservador. Fue reelegida para el periodo 2018 con una votación de casi 70.000. En 2022 logró nuevamente una curul en el Senado con 165.754 votos. Su casa política logró poner varios congresistas en la más reciente elección, entre ellos a Yamil Arana, que obtuvo 114.000 votos y quien renunció poco después para convertirse en el actual gobernador de Bolívar. Pero la senadora Nadia Blel no se quedó sola. Mantiene la curul en la Cámara su hermana de crianza, Juliana Aray, que sin ninguna experiencia en política logró conseguir casi 70.000 votos. Por la salud, por la educación. Varias fichas tienen los Blel en el Congreso de la República y ya listan nuevamente toda su artillería política desde Cartagena y todo el Caribe. Sí, señor, así es. Estamos hablando hoy de los 8 senadores que pretenden hundir la reforma laboral. El próximo martes, cuando además habrá movilizaciones de los trabajadores en todo el país.
Ya hemos hablado en este programa de los senadores Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, Honorio Enríquez y Alirio Barrera del Centro Democrático, también de la conservadora Nadia Blel. Hablemos ahora de la senadora Esperanza Andrade, otra conservadora, pero esta vez del Huila, y otra de las mujeres del grupo de congresistas que ha planeado la otra semana hundir la reforma laboral. Ella es la representación del clan Andrade en el Senado, que es el más fuerte en el Huila. A Andrade la posicionó Efraín Cepeda, acérrimo contradictorio del gobierno, y su nombre ha sonado mucho en los pasillos del Congreso porque aparece en la lista negra de los congresistas que no van a trabajar. Este informe ha sido conocido con el título de Trabajen Vagos. Veamos su perfil. Nosotros estamos respondiendo frente al pueblo colombiano, nuestro deber es legislar y somos autónomos e independientes para tomar estas decisiones. Esperanza Andrade del Partido Conservador heredó la curul de su hermano, el exsenador Hernán Francisco Andrade, en la legislación pasada, y hoy es la presencia del clan Andrade en el Senado. Para ese entonces, en 2018, su hermano movió amigos y familiares para hacerle campaña a su hermana. Expresar en el conversatorio lo que pensamos y lo que queremos. Entre sus amigos están funcionarios y contratistas de la electrificadora del Huila, que tiene una nómina de 1.000 empleados entre funcionarios de planta y contratistas. La empresa de energía del departamento, que en 2016 cambió de gerente y fue nombrado Hernando Ruiz López, amigo de los Andrade. Del Partido Conservador, sigo siendo conservador. Según una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, Hernán es el líder del clan Andrade, el más fuerte del conservatismo en el Huila y en el sur del país. Que la militancia del partido y la dirigencia del partido está en libertad de escoger cualquiera de las dos campañas. Y ha tenido varias investigaciones ante la Corte Suprema de Justicia, la de supuestas irregularidades en los aportes a su campaña en 2006, el desfalco a la Dirección Nacional de Estupefacientes, que se convirtió en un botín conservador durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe y que fue uno de los escándalos destapados por Santos en su primer año de gobierno. Solemnemente, hoy, ante ustedes. Otra de las investigaciones es por el mal denominado cartel de la toga, cuando lo señalaron de pagar 2.300 millones de pesos para ser absuelto en un caso que le llevaba a la Corte. De todas esas investigaciones fue exonerado. En 2006, Esperanza Andrade y sus hermanos heredaron de su padre Sebastián Andrade 2 baldíos de San José del Guaviare, que él había comprado en 1997, y a los adjudicatarios originales del INCORA. Una extensa investigación de Cuestión Pública dice que el tercer miembro del clan Andrade es otro hermano, John Jairo Andrade Serrano, un reconocido contratista de la región que ha celebrado procesos a nombre propio y como representante legal de empresas y consorcios por 37.170 millones. Dijo que las víctimas son propiedad, yo reconozco, admiro, respeto. En su nueva etapa como senadora este año, Esperanza tomó posesión ante el presidente del Congreso, Efraín Cepeda Saravia, asumiendo el escaño que dejó vacante José Alfredo Marín. Cepeda es contradictor declarado del presidente Gustavo Petro y público enemigo de su gobierno, especialmente de la reforma a la salud. Esperanza Andrade aparece en el informe de la Veeduría Ciudadana de Trabajen Vagos como la segunda congresista que menos se presentó a sesiones presenciales en la legislatura 2020-2021, con 12 asistencias y 128 salidas a eventos fuera del Congreso. En esas mayorías... Otra de las mujeres senadoras del grupo de los 8 congresistas que firmaron la ponencia negativa de la reforma laboral es Beatriz Lorena Ríos Cuéllar, reconocida en el Senado por ser la presidenta de la Comisión de la Mujer. Esta es su historia. Beatriz Lorena Ríos Cuéllar es senadora de Colombia Justas Libres y hace parte de la Comisión Séptima del Senado y del grupo de 8 senadores que firmó la ponencia negativa de la reforma laboral del gobierno Petro. Yo soy cristiana evangélica y desde esa línea yo vengo trabajando en todos los escenarios y mi identidad está ahí determinada.
Ríos hace parte de la bancada cristiana del Congreso, pero ella misma se denomina cristiano-evangélica y ha concentrado su vida profesional en promover y asesorar entidades públicas sobre asuntos religiosos. Como ser un puente con los de la oposición, con los de gobierno, con los de centro, con muchos nos conocemos del pasado, porque yo estuve en el gobierno nacional en el cargo en el nivel directivo durante casi 9 años. Fue abogada de la organización Asamblea de Dios, poderosa iglesia pentecostal de origen estadounidense, antes de lanzarse en 2014 a la Cámara de Representantes con el aval del Partido Liberal y como fórmula de la ex senadora cristiana Vivian Morales, pero no le dieron los votos y se quemó. En septiembre de ese año fue nombrada asesora del Ministerio del Interior en esa materia durante el gobierno de Juan Manuel Santos y 4 años más tarde se convirtió en la cabeza de la Dirección Nacional de Asuntos Religiosos del Ministerio. Con su posición, aprovechó para impulsar una iniciativa que le entregó 320 millones a decenas de iglesias, algunas cercanas a políticos, y al movimiento Colombia Justa Libres. Se dice que entre ellas está la iglesia cristiana El Centro Cristiano, cuyo pastor ha sido fiel defensor de Colombia Justa Libres. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de urgencia en mantener la extensión misionera. Una investigación del periódico El País dice que otro pastor que la ha recibido y le ha dado un impulso público es Humberto Fajardo, presidente de la Asamblea de Dios en Colombia. La investigación dice que Mateo Fajardo Rodríguez, hijo de este jefe religioso, obtuvo 2 contratos de asesoría de la Oficina de Asuntos Religiosos en 2019 y 2020, por un total de 36 millones de pesos, según muestra el portal de contratación pública SECOP. Creó todo un grupo de adeptos a su causa política y derrocó a su propio papá. La senadora además dice ser una aférrea por defender la diversidad y la no discriminación. Discutir acerca de las acciones para promover el respeto a la diversidad, a la tolerancia y la eliminación de todas las formas de discriminación basadas en la religión o creencias. No, lo que pasa es que desde pequeñita siempre... Pero en 2017 fue elegida como gobernadora ad hoc del departamento de Quindío para cerrar el Templo Lucifer en Colombia. Fueron identificados el conjunto de acciones que la sociedad debe asumir para llegar a una cultura de tolerancia y respeto por la diversidad religiosa. Ríos renunció en 2021 al Ministerio del Interior. Su afán era lanzarse nuevamente al Congreso. Esta vez aspiró al Senado con el respaldo del partido cristiano Colombia Justa Libres. Ríos obtuvo una curul con 61.000 votos. Fue elegida como vicepresidenta de la Comisión Séptima para el periodo 2023-2024. Por inconstitucional, regresiva, inconveniente. Aunque se dice que Ríos es una aliada de las reformas del gobierno Petro porque fue una de las ponentes de la pensional y votó a favor de esa reforma en 2023, al parecer esta vez se torció. Podría ser porque la reforma, aunque no menciona específicamente a las iglesias, hay algunos puntos que podrían afectar a las organizaciones religiosas, como los beneficios para empleadoras con contrato laboral a término indefinido, la protección de los trabajadores, la salud y seguridad en el trabajo. Actualmente, Ríos es presidenta de la Comisión de la Mujer en el Congreso, pero sorpresivamente no apoya la reforma que busca formalizar a las madres comunitarias, contratar directamente a las operadoras de los programas de alimentación escolar y garantizar espacios seguros y libres de acoso laboral a las trabajadoras. La otra senadora de ese grupo de los 8 congresistas que pretenden hundir la reforma laboral es Ana Paola Agudelo García. Esta senadora no ha resonado mucho en los medios de comunicación, pero sí es bien conocida en su congregación. Hace parte del movimiento cristiano político Mira, el cual ha estado en el ojo de las autoridades de Estados Unidos porque su líder y representante, la conocida pastora María Luisa Piraquive, ha sido investigada por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Veamos su historia.
y por ende más unidades. La tolimense Ana Paola Agudelo García hace parte del partido Mira y de la Comisión Séptima del Senado que votó negativamente a la reforma laboral. Encuentra en el recinto. Ay, Ana Paola, para el Senado, en la número 1, con Mira somos uno. La senadora Agudelo en 2018 fue la cabeza de lista del Mira al Senado y obtuvo una curul gracias a los 71.000 votos que sacó. En las legislativas de 2022 fue reelegida. El Mira es el mismo partido político del que hace parte María Luisa Piraquive, o también conocida como la hermana María Luisa, cofundadora y líder mundial de la Iglesia de Dios de Jesucristo Internacional. Entonces recibamos a nuestra hermana María Luisa, que la amamos tanto. Piraquive fue denunciada por amenazas en 2015 junto con Carlos Alberto Baena López, excongresista y designado por el presidente Iván Duque como viceministro de Relaciones Laborales, y otros miembros de la iglesia. Le debo a Dios todos estos detalles hermosos. Además, en 2010, Piraquive fue investigada por la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero finalmente se descartaron los delitos. El partido Mira, del que hace parte Paola Agudelo, no solo ha resonado por el escándalo de Piraquive, también se suman los anuncios de investigaciones de las autoridades de Estados Unidos, que iniciaron desde 2013 y se formalizaron en 2014 por la cantidad de propiedades a nombre de los miembros de ese grupo en el país norteamericano. Hágame el favor, dejar los recursos públicos sin verificarlos, sin vigilarlos, sin auditarlos, eso no se puede hacer. Reitero y hago el llamado para que quede claro que el partido Mira es un partido con principios y valores, y uno de esos valores es la verdad. Además, la Fiscalía determinó que para septiembre de 2004, el movimiento Mira registró en sus cuentas un acumulado de 1.349 millones de pesos, los cuales aparentemente no guardaban relación con los ingresos declarados a la DIAN en los años 2002 y 2003, que eran de 279 millones y 208 millones respectivamente. Un informe de la UIAF que conoció Señal Investigativa dice que a través de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, Piraquive, junto con otros miembros de la Junta Directiva, familiares y pastores, se habían beneficiado a la sombra de los diezmos, ofrendas, donaciones, viviendas, locales y hasta vehículos dados por los feligreses en un acto de fe. Una reina nombrada por Dios. Unas presentaciones muy completas, de verdad que nos faltó. Ana Paola Agudelo es famosa en su región por apoyar a los jóvenes emprendedores. También que hoy todos nos llevemos de cómo influyo, cómo mi comportamiento puede incidir en la salud mental de quien me rodea. Una feliz tarde para todos. Pero irónicamente apoyó en negativo la reforma que busca mejorar las condiciones laborales y proteger los derechos de los trabajadores, beneficiando así a los jóvenes emprendedores que ella tanto dice apoyar. La senadora que firmó la ponencia para hundir la reforma laboral es Sor Berenice Bedoya Pérez. Incursionó en las elecciones al Congreso de 2014 cuando aspiró a la Cámara de Representantes, pero no le alcanzaron los votos. Finalmente llegó al Senado en esta legislatura en donde, como todos sus colegas, se gana más de 40 millones de pesos. La senadora Sor Berenice ha sido fuertemente cuestionada en redes sociales por el siguiente video. Pues yo soy contadora y yo he hecho cuentas de lo que vale el mantenimiento de un carro, el mantenimiento de las camionetas, el sostenimiento de un escolta cuando sale con uno le toca darle los viáticos, la comida, el hotel, todo eso. Y haciendo todos esos descuentos, lo de seguridad social, lo que le retienen a uno, quedan, o sea, libres, quedan por ahí 8 millones de pesos. De esta senadora no se ha hablado mucho, aunque es bien reconocida al interior de su partido Alianza Social Independiente ASI. Según una investigación de La Silla Vacía, ella inició un proceso disciplinario al interior del partido contra el congresista Jonathan Tamayo, conocido como Manguito, quien fue impulsado por el ASI en el 2018, pero terminó apoyando la bancada del gobierno de Iván Duque cuando este partido se había declarado en independencia.
Pues con la senadora Sor Berenice Bedoya Pérez terminamos los perfiles de los 8 senadores que la otra semana pretenden hundir definitivamente la reforma laboral. Pero vamos a una segunda pausa institucional y al regreso espere la entrevista que le hizo la periodista Joana Rodríguez a un representante de la Central Unitaria de Trabajadores que lideran las manifestaciones pacíficas convocadas para la otra semana aquí en Colombia. Ya volvemos. Conozcan Derechos en el Territorio, la iniciativa de la Corte Constitucional y Amazon Conservation Team, que busca acercar a los pueblos étnicos del país al conocimiento de sus derechos fundamentales y a las decisiones de la Corte. Con el apoyo de 30 pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizales, se han adaptado a lenguas nativas más de 18 sentencias sobre temas de vital importancia para los pueblos étnicos. Hoy hemos impactado a más de 1.200 personas y hemos llegado al 49% de los departamentos de Colombia. Visítanos a través de la página web de esta iniciativa. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este producto gratis tiene que ser tuyo. ¡Claro que sí! Compartes y compartes enlaces con la esperanza de llegar a la meta, pero ¿lo lograrás? ¿Te has preguntado, si no pagas por el producto, qué gana la aplicación? Al compartir ciertos enlaces, permites el acceso, recopilación y almacenamiento de tu información personal, lo cual puede exponerte a delitos informáticos. Salud a lo que vemos y compartimos. Cuida tu información personal. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Muchas gracias por continuar con Señal Investigativa. El próximo martes, en el día en el que se decidirá si definitivamente se hunde o no la ponencia negativa de los 8 senadores de la Comisión Séptima de Senado, están convocadas múltiples marchas en todo el país. La Central Unitaria de Trabajadores CUT es una de las organizaciones que lidera estas marchas. La periodista de Señal Investigativa Joana Rodríguez habló con Germán Patiño Soche, uno de los líderes sindicales, que explicará a todo el país por qué habrá movilizaciones y qué deben saber los trabajadores sobre esta reforma. Bueno, Germán Patiño, es un placer para Señal Investigativa tenerlo en nuestro programa ejecutivo de la CUT Nacional. Queríamos preguntarle cómo están organizadas esas movilizaciones que ya anunciaron para la próxima semana. Bueno, teniendo en cuenta la caída virtual en este momento de la reforma laboral y la indiferencia del Congreso de la República por reconocer y devolver derechos a los trabajadores que le fueron quitados hace 30 años, la Central Unitaria de Trabajadores, la CTC, la CUT, la UTRADEC y demás federaciones filiales, nos hemos reunido y hemos decidido convocar a todos los colombianos, a los trabajadores, a los jóvenes, a los aprendices del SENA, a las mujeres trabajadoras y a toda la sociedad en general, a movilizarnos este martes 18 de marzo. En las principales ciudades haremos presencia en la Plaza de Bolívar para decirle al Congreso de la República y a aquellos partidos políticos de derecha que son apáticos a devolver derechos a los trabajadores, que no compartimos su posición, que no estamos de acuerdo. Usted, como representante de los trabajadores a través de la CUT, ¿cómo ve esa posición que tuvo este grupo de congresistas con esta ponencia negativa de la reforma laboral? Bueno, primero es una posición que decepciona a los trabajadores y por supuesto a todas aquellas personas que votaron por ellos para que fueran congresistas, que formaran parte de este gran organismo de dirección, porque obviamente los colombianos votamos con la esperanza de que quienes legislan protejan al pueblo colombiano y no a un grupo en específico. En este caso queremos que devuelvan derechos a los menos beneficiados y personas que necesitan recuperar algo importante en su salario que les fue retirado. Entonces es un golpe anímico
bastante fuerte para los colombianos que tenemos 2 años de esperanza en este gobierno del cambio, esperando que estas reformas sociales avancen. Usted habla precisamente de favorecer la clase trabajadora. ¿Cuáles son los beneficios puntuales que trae esta reforma laboral para los trabajadores y trabajadoras? La reforma laboral trae unos beneficios muy buenos, que es recuperar, obviamente, repito, derechos que le fueron retirados, como que a las personas les paguen sus horas extras, sus recargos nocturnos, sus dominicales y festivos al 100%. Hace 30 años se los redujeron, dizque porque iban a generar más empleo. Hoy los colombianos trabajan el mismo tiempo por menos dinero. O sea, están siendo explotados laboralmente y hasta más tiempo están trabajando, porque cuando tú trabajas 2, 3, 4 horas extras, unos recargos nocturnos, amaneces en tu puesto de trabajo, pues esperas ser bien remunerado, pero hoy les toca hacer eso por menos dinero. Entonces, esta reforma pretendía, y lo único que quería era devolver esos beneficios. Hace 30 años ningún empresario estaba quebrado, hoy dicen que están quebrados, cuando sus empresas han crecido. Otro gran beneficio es que da una licencia de paternidad. La mujer es cabeza de hogar y es mujer trabajadora. Cuando tiene su periodo de gestación y tiene su bebé, debe estar incapacitada y teniendo el cuidado de su bebé. Esta reforma quería que el padre acompañara este proceso, que ayudara a la mujer en esos 3 primeros meses de vida del bebé, que es muy importante. Pasan muchas cosas y con tanto que hay en este mundo, pues hoy en día, digamos, la población, el ser humano es más delicado. Entonces, que el hombre ayude a ese proceso de cuidado de su bebé, de formación, de crianza, de manutención, acompañándola durante su licencia de maternidad, nos parecía fundamental. Otro gran beneficio que traía la reforma laboral es que le brindaba una oportunidad a todas las personas que trabajan en las plataformas de mensajería, llevando pedidos, llevando paquetes, domicilios, almuerzos a diferentes lugares, ellos pagaran un porcentaje de sus parafiscales para salud y pensión, pero que el empresario que los tiene contratados aportara el 60% para ese pago de seguridad. Digamos que si es un salario mínimo, él tendría que aportar el valor equivalente al 60% y el empleado de su trabajo, en lo que se gana en bicicleta, en moto, corriendo, en lo que le en patineta, aporta el otro 40% restante, y eso le daría derecho a tener salud y cotizar una pensión. Un ejemplo, un joven recién graduado del SENA, no le van a pagar, no va a recibir ningún tipo de remuneración cuando haga sus prácticas o su primer empleo. No va a recibir ningún tipo de remuneración. La reforma quería generar ese beneficio, pero pues desafortunadamente los empresarios con sus líderes políticos en el Congreso no permiten que este tipo de políticas sociales que generan equidad e igualdad prosperen. Por eso hoy tristemente vemos que el hundimiento de esta reforma le quita una oportunidad a los jóvenes. Usted habla precisamente de los empresarios. ¿Por qué cree que el sector gremial se está oponiendo también a esta reforma laboral? Bueno, los empresarios dicen que la reforma laboral los perjudica, pero realmente, decía yo hace un momento, sus empresas todos los días han crecido, tienen más personal, obviamente con la política del gobierno del cambio el costo de vida ha disminuido, se han generado muchos beneficios, quiere decir que tienen más ganancias que hace 3 años. Entonces, no entendemos por qué el empresario dice que lo va a perjudicar. Hace 30 años, ellos a los colombianos, a las personas que ganaban un salario mínimo, les reconocían sus horas extras al 100%, sus dominicales, sus festivos, y sus empresas funcionaban a las 1000 maravillas. Pero después de la ley 689 de 2002, que fue la que cercenó estos derechos, ellos ya no han querido que de ninguna manera estos derechos vuelvan a los trabajadores. Y hoy que el gobierno del cambio de Gustavo Petro quiere regresar estos derechos a los trabajadores, porque un empleado bien remunerado es un empleado motivado a trabajar y a producir mucho más de lo que produce hoy, es muy bueno porque genera una reactivación económica que permite una mejor inversión en el país. O sea, el empresario, yo no sé si no se da cuenta que si un colombiano que tiene mejores recursos sale a comprar ropa, ¿a quién se la compra? Al empresario. Zapatos, ¿a quién? Al empresario.
una bicicleta, una moto, porque hoy en día la gente, hay una modalidad fuerte de las motos, se la compra a los empresarios. O sea, mejora el poder adquisitivo de los colombianos y esos empresarios son los que nos venden todos los productos. ¿Se podría decir que el sector gremial, los empresarios están en contra de la reforma porque simple y llanamente les toca el bolsillo? Básicamente, los empresarios se acostumbraron a vivir sabroso con todas esas ganancias que les dio gobiernos anteriores, quitándole las horas extras, dominicales, festivos y demás emolumentos a los trabajadores. Y es verdad, viven sabroso, hay que tenerlo en cuenta, no entendemos por qué se quedan. Hay que mirar todas las ganancias que tuvieron el año pasado, más de 84 billones de pesos en ganancias, pero eso no lo cuentan los medios de comunicación de derecha, Caracol, RCN, Semana, todos ellos. ¿Por qué no hacemos un estudio, los medios de comunicación, y mostramos las ganancias de los empresarios, lo que han crecido en productividad? Colombia es un país rico en muchas materias y ellos han aprovechado esto para surtir al pueblo colombiano con mano obrera colombiana, pero a bajo precio, y eso nos parece terrible. Precisamente entonces, ¿dónde queda el trabajador en ese escenario? No, pues estamos volviendo a los años 1600, años de esclavitud, donde estamos centralizando la riqueza en unos. Nosotros entendemos que ellos hacen una inversión para producir, para vivir sabroso, para vivir bien, cómodos, ¿sí? Pero no quieren reconocer a los trabajadores que sus empresas son buenas, sus productos son buenos y que los demás colombianos los adquirimos porque nos gustan, porque hay un trabajador que da lo mejor de sí al 100%. Ellos no han querido entender eso y no quieren reconocer y devolver estos derechos a los trabajadores. Sencillamente vemos como algunos congresistas se ven patrocinados por estas grandes empresas, lo decían por ahí quienes patrocinaron a algunos congresistas que hundieron la reforma a la salud, por ejemplo. Entonces, hay que hacer un análisis, hay que hacer un estudio, ¿por qué al empresario no le gusta esto? Vivir sabroso es bueno, pero generar equidad e igualdad es mucho mejor. Yo creo que sus empresas podrían crecer muchísimo más con empleados motivados y el país crece. Estaremos muy atentos a lo que suceda en la Comisión Séptima de Senado y, por supuesto, a lo que ocurra en las calles del país con estas movilizaciones. Víctor, con esta entrevista al líder sindical de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Germán Patiño Soche, llegamos al final de Señal Investigativa. Los esperamos el próximo domingo con otro capítulo de este investigativo del fin de semana, una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya. Periodismo de profundidad. Feliz inicio de semana para todos y todas.